Hola estudiantes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra primera sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 4. Lamento la demora y agradezco su espera. En esta semana, jóvenes, nosotros estamos integrando los conocimientos de nuestras primeras 3 semanas y lo vamos a materializar en nuestro proyecto integrador llamado La Dinámica del Universo. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor todavía esta semana dentro de nuestro módulo número 14, el universo natural. Jóvenes, si tienen alguna duda en particular acerca de cómo abordar nuestro proyecto integrador y sobre las participaciones en nuestro foro de integración, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y también, jóvenes, se está generando un video de esta sesión, el cual subiré a la plataforma de YouTube, donde aquí en la sección de comentarios ustedes pueden dejar las dudas o los comentarios respecto de la sesión que estemos abordando. Jóvenes, el propósito de nuestro proyecto integrador es comprender la dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Ahora bien, chicos, estudiantes, nosotros vamos a integrar lo que aprendimos en nuestras primeras 3 semanas realizando una historieta. Para ello, jóvenes, nosotros necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Ahora bien, jóvenes, vamos a entregar un documento. Este documento va a llevar una portada con nuestros datos de identificación, la liga de la historieta donde nosotros la vamos a realizar. Hay que tener cuidado, chicos. ¿Por qué? Porque Pixton no tiene una versión gratuita de prueba. Pueden utilizar Storyboard o Canva, pero tengan cuidado por si ustedes utilizan Pixton. ¿Podemos superar ese inconveniente? Claro que sí. Enseguida les voy a mencionar para aquellos que decidan realizarla en Pixton y no en alguna otra plataforma. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a realizar una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una historieta digital en la cual vamos a explicar la dinámica del universo. Para ello, podemos utilizar únicamente Pixton, Storyboard o Canva, únicamente alguna de esas 3 plataformas. Pixton no tiene, jóvenes, o al menos todavía no, una versión gratuita una versión gratuita. Yo les recomiendo que ustedes utilicen Storyboard o Canva. Ahora bien, es importante que se realicen en una de estas plataformas. Desde que iniciamos este módulo número 14, yo les recomendé que utilizaran Canva. Es una herramienta extraordinaria. Y también pongamos atención a las indicaciones que se nos están realizando, donde únicamente se aceptará el enlace de la plataforma que usemos nosotros para crear nuestra historieta usando nuestra cuenta de correo institucional. No cuenta de correo personal, no cuenta de algún familiar, jóvenes. Tiene que ser su cuenta institucional con el cual van a ingresar a una de estas plataformas. Si no ingresan ustedes a estas plataformas con su cuenta institucional, jóvenes, no se tomará en cuenta su proyecto integrador. Algo importante, en el primer cuadro, ustedes van a colocar sus datos de identificación, van a colocar el título y sus datos de identificación como su nombre y su grupo. En el primer recuadro, independientemente de dónde estemos realizando eh, nuestra historieta. Ahora bien, nuestra historieta es importante que vamos a colocar la liga de donde se está realizando. Muy importante, además de que sea con su cuenta de correo institucional, de que me permitan todos los
todos los permisos para que yo pueda revisar esa historieta. Si no puedo revisar su historieta, no puedo evaluarla. ¿Qué contendrá o sobre qué abordará mi historieta? En esta historieta nosotros debemos de abordar los siguientes aspectos: las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, elementos y biomoléculas esenciales para la vida, transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Estos son los puntos que nosotros debemos en los cuales va a converger nuestra historieta. Sobre estos puntos, mis personajes van a realizar sus conversaciones. ¿Qué personajes voy a utilizar? Los que ustedes quieran. Si quiero utilizar astronautas, marcianos, ranas, dos personas en una cafetería, en un bosque, en el espacio. Eso es a criterio personal. Si estas animales, si estos personajes, ya sea un animal, una persona, un extraterrestre, donde quiera, a lo mejor está en el océano, en el desierto o en el espacio, esa es parte de su creatividad. Pero dentro de la historieta tenemos que abordar estos 5 aspectos. Pongan muchísima atención. Desde la semana 1 les dije que este módulo número 14, el universo natural, íbamos a hablar sobre ese universo natural. Ese universo natural puedo ser yo mismo u otro organismo vivo. El espacio en el que coexisto, que puede ser mi trabajo, mi casa, mi pueblo, mi ciudad. Ese es mi universo natural. Nosotros, dentro de este módulo número 14, no hablamos sobre estrellas, sobre agujeros negros, no hablamos sobre esos cuerpos celestes que se encuentran en el firmamento. De eso no trató nuestro módulo número 14. Ese universo natural es aquel en el cual yo coexisto. ¿Ok? Por eso tiene que hablar y converger en estos 5 aspectos, que fue lo que nosotros vimos a lo largo de las primeras 3 semanas. Así es que pongan muchísima atención. Que si mis historietas son extraterrestres y hablan, no lo sé, de cómo apareció la vida en la Tierra, o que están en un planeta y describen las características de la materia y la energía, si ese es parte del diálogo, pues por supuesto, porque es su escenografía donde se va a desarrollar esta parte. Pero tenemos que abordar estos aspectos y no algún otro que no se esté solicitando. ¿De qué manera lo vamos a abordar? Bueno, de la manera en que tenga una secuencia lógica su historia. Y espero que se diviertan realizándola. Eso espero. Además de eso, recuerden, el documento que ustedes van a subir a plataforma, van a escribir una conclusión en la cual van a tomar en cuenta lo que ustedes hicieron en su historieta. Esta conclusión tiene que ser de media cuartilla, describiendo la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo, ¿ok? De ese universo natural. Que yo ya le hice en Pixton, que no me di cuenta que no tenía una versión gratuita, únicamente para los que realizaron su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla de su historieta y colocarlas en su documento. No se van a aceptar, jóvenes, capturas de pantalla de otra plataforma que no sea Pixton. Si ustedes utilizan Storyboard o Canva, peguen directamente su historieta. No hay ningún problema, pero únicamente para los que lo hagan en Pixton. En Pixton deben de subir su historieta por medio de impresiones de pantalla, cuidando de que en el primer recuadro estén sus datos de identificación personal. No puedo subirla a Drive o a la nube, no. Ustedes pegan el enlace si lo hacen en Storyboard o en Canva. Si lo hacen y deciden realizarlo en Pixton, peguen impresiones de pantalla. ¿Ok? Esta es una de las partes más importantes para la evaluación de su proyecto integrador. Para aquellos que se integraron, Esmeralda, Laura, María Josefina, Octavio, ¿tienen alguna duda en particular acerca de cómo realizar
nuestro proyecto integrador, o bien para poder realizar su historieta, alguna duda. No se preocupe, María Josefina, que bueno que ya se integró. ¿Tiene alguna duda acerca de cómo realizar la historieta, sobre los temas que nosotros estamos abordando, de cómo participar en nuestro foro de integración? Si no hay dudas, voy a continuar con esta sesión y en medida de que vayan saliendo algunas dudas, jóvenes, con gusto, tomen directamente el audio o pregunten. Bueno, Esmeralda, si no tiene dudas, espero que en el transcurso de esta sesión surjan. Jóvenes, yo en parte de mi historieta que hice, vamos a explicar las características de la materia y la energía. La materia que se refiere a cualquier cosa que ocupe espacio, que tenga masa, es todo lo que a nosotros nos rodea, que es medible, que es observable. Y bien, si nosotros no lo podemos observar con alguno de nuestros sentidos, pero si lo podemos medir, eso es materia. ¿Qué es energía? Energía es un término muy abstracto, un término físico que nos dice que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Eso es energía, o para poder realizar un trabajo. Es un término increíblemente abstracto. Nosotros aprendimos acerca de la energía en términos biológicos. Es energía que me permite cumplir con mis funciones biológicas. ¿Para qué cumplo con esas funciones biológicas? Para poder reír, para poder brincar, para poder estudiar, para poder realizar mi proyecto integrador, para poder trabajar. Eso es en términos biológicos, pero nosotros también aprendimos acerca de las manifestaciones de energía, de esas formas y los tipos. Y lo más habitual para nosotros, por ejemplo, es la luz, el calor, la energía eléctrica, el magnetismo. Y tanto la materia como la energía tienen características o tienen propiedades, y tienen propiedades muy interesantes. La materia, la materia tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas, tiene propiedades específicas. Dentro de las propiedades generales, la materia tiene una masa, tiene un volumen, tiene un peso. Dentro de las propiedades químicas, tiene una reactividad, tiene una acidez, tiene una basicidad, tiene una efervescencia. Las propiedades físicas, por ejemplo, tiene una densidad, una maleabilidad, propiedades específicas como el punto de fusión, el punto de ebullición, el calor de vaporización, un punto de vapor, un punto de rocío. La materia tiene muchísimas características. Hay sustancias que tienen muchas características y sustancias que tienen pocas características. Dentro de todas las sustancias existen características generales o propiedades generales que tienen la materia y hay algunas que tienen particulares características específicas. Las propiedades o las características de la materia las podemos clasificar de diferentes formas. Una forma muy habitual y muy importante es de acuerdo a una forma termodinámica. De aquí que nosotros las clasificamos en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia, de materia que tenga una sustancia. Les platicaba, por ejemplo, yo aquí tengo un recipiente donde guardo mi agua y es de capacidad de 1 litro. Imaginen que está completamente lleno. Si está lleno, tiene un peso y tiene un volumen, ese líquido. Si yo de un trago me tomo exactamente la mitad, me van a quedar 500 mililitros. Estoy cambiando esas propiedades extensivas, porque originalmente yo tenía 1 litro, ahora tengo medio litro. Cambió tanto su volumen como su peso de esta sustancia llamada agua. ¿Qué son las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia que tenga, de materia que tenga una sustancia, vaya. Como la concentración, la presión, el punto de fusión, el punto de ebullición. Es decir, efectivamente, yo tenía originalmente 1 litro de agua, me tomo la mitad, me quedan 500 mililitros. Cambió el peso y cambió el volumen. Pero la sustancia que queda aquí no se convirtió en polvo, no se convirtió en leche, no se convirtió en arena. Eh, Sigue siendo la misma sustancia.
El agua va a tener su misma presión de vapor, va a tener su mismo punto de fusión o de ebullición y va a tener su misma concentración. Esas características no cambian. Y este tipo de características es muy importante dentro de la clasificación termodinámica. Aprovechando que tengo esta imagen en pantalla, la materia también tiene varias transformaciones. Una de esas transformaciones que puede sufrir la materia son transformaciones físicas. Las transformaciones físicas de la materia implican a los estados de agregación. Los estados de agregación fundamentales de la materia es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Son los únicos estados de la materia que existen, no hay más, como el plasma, como los condensados Einstein-Bose, como los líquidos de Fermi. Pero las que nos interesan a nosotros son las estados de agregación fundamentales, y solo son tres: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Qué implican estos cambios de la materia entre estos tres estados de agregación? Únicamente cambios físicos. Sí, puedo tener una sustancia en estado sólido y si aumento tal vez su temperatura se convierte en un líquido o pase directamente a gas. O bien que tenga una sustancia líquida que le quite energía y se convierte en sólido o se convierte en gas. Pero ¿qué es lo que pasa con la sustancia? ¿Va a cambiar su característica física? Sí, pero no su naturaleza. Por ejemplo, imaginen que yo mi recipiente con agua está en estado líquido y si yo la meto al congelador se va a convertir en sólido y eso es hielo. Nosotros le llamamos hielo al estado sólido del agua. ¿Va a cambiar sus características? Perdón, ¿va a cambiar su naturaleza? No, va a seguir siendo agua pero en estado sólido. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo mi agua la coloco en una cacerola en la estufa y la prendo? Y regreso 3 horas después, pues ya no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque se evaporó, pasó a fase vapor. Ese vapor de agua, su naturaleza va a seguir siendo agua, pero está en otro estado de agregación. Su naturaleza y las características no van a cambiar, ¿ok? Únicamente va a sufrir un cambio físico y está relacionado con los estados de agregación de la materia. ¿Qué es lo que pasa con la materia? Perdón, con la energía. La energía también tiene características muy importantes. Dentro de las características de la materia, una de ellas es que se conserva, ya que no se puede crear ni se puede destruir. Otra característica es que se transforma, se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Y esto es algo muy importante, una característica muy importante de la energía. Por ejemplo, en pantalla yo les pongo una animación respecto de un generador eólico que capta la fuerza del viento y esta energía la convierte en energía mecánica. La energía mecánica se puede convertir en energía, bueno, no se puede, se convierte en esta imagen en energía eléctrica. Esa energía eléctrica puede llegarme directamente a casa y para utilizarla, la puedo convertir en ondas electromagnéticas. Para utilizar el Wi-Fi de mi casa, la puedo convertir en microondas, si es que tengo un horno de microondas. La puedo convertir en energía mecánica nuevamente, si es que yo lavo mi ropa, si utilizo un taladro, si utilizo la licuadora, por ejemplo. O bien la puedo convertir en energía química, si yo conecto mi celular a su cargador. Mi celular funciona con una batería recargable, un acumulador de iones litio. Eh, si nos damos cuenta, podemos nosotros transformar la energía entre una y otra, y esa es una característica muy importante. Pasa lo mismo con energías renovables como la energía solar y la energía eólica, o una de las energías cuestionable, pero es la energía más limpia que hemos llegado a producir en nuestro planeta, que es la energía nuclear, a pesar de que crea muchos desechos. El ser humano ha sido tan creativo para poder aprovechar la energía de la descomposición de la materia. Y aquí es importante que la mencione porque más adelante vamos a explicar una transformación más de la materia que es la energía nuclear. Perdón. Dentro de mi actividad, chicos,
Tengo que hablar y espero que ya no haya ninguna confusión acerca de los bioelementos y las biomoléculas orgánicas importantes o esenciales para la vida. Los bioelementos los podemos clasificar en bioelementos primarios, secundarios y en elementos traza o bien oligoelementos. Estos bioelementos se llaman así porque son los que más se encuentran en los organismos vivos y todos los organismos vivos los tenemos en la misma proporción, principalmente los primarios, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Los bioelementos secundarios, por ejemplo, son muy importantes, pero se encuentran en menor cantidad, por eso se llaman así. Vamos a tener al magnesio, al calcio, al sodio, el potasio y el cloro. Y vamos a tener también elementos o bioelementos traza u oligoelementos que se necesitan en pequeñísima cantidad, pero que son importantes, como el hierro, el silicio, el flúor o el molibdeno, entre otros, entre muchos otros. Cuando estos elementos reaccionan entre ellos, van a formar biomoléculas. Aquellas que no tengan carbono dentro de su estructura van a ser biomoléculas inorgánicas. Y las que tengan carbono en su estructura química van a ser biomoléculas orgánicas. Pero no solamente deben de tener el carbono, sino este debe de formar enlaces principalmente con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Puede no estar presente el nitrógeno, puede no estar presente el azufre e incluso el oxígeno o el fósforo, pero al menos para que sean biomoléculas orgánicas, deben de existir enlaces entre carbono e hidrógeno. ¿Ok? De ahí que las más importantes sean estas biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, muy importante, es el agua, sales minerales como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, pero las más importantes son las biomoléculas orgánicas. De aquí que nosotros tengamos lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Platicábamos la semana pasada respecto de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas muy grandes, pero que son una molécula con unidades repetitivas de monosacáridos. Estos monosacáridos o unidades de azúcar, también así las conocemos, forman estas estructuras más grandes. En los seres humanos, los carbohidratos nos sirven para proporcionarnos energía de forma muy rápida. Y también, por ejemplo, para las plantas, por supuesto, pero las plantas también utilizan los carbohidratos para su estructura, ya que con este desarrollan celulosas, semicelulosas, ligninas, pectinas también, que sirven como su estructura de soporte. Dentro de los hongos también hay carbohidratos muy importantes que soportan su estructura y son partes de su membrana o bien si presentan una pared dentro de la célula. ¿Ok? Los carbohidratos son una parte muy importante es que nos proporcionan energía a cualquier organismo vivo, sea unicelular o sea pluricelular, su función principal es proporcionarnos energía y proporcionan hasta 4 kilocalorías por gramo. Otra biomolécula son los lípidos. A los lípidos les llamamos grasas, es indistinto si les llamamos lípidos, grasas o incluso aceite, son prácticamente sinónimos. Estos están formados también por pequeñas unidades, bueno, no tan pequeñas, pero con unidades semejantes llamadas ácidos grasos. Hay algunas muy pequeñas como el ácido caproico y unidades increíblemente grandes, hasta de unos 30, una cadena de 30 átomos de carbono. Dentro de los lípidos tienen muchísimas funciones. Una de sus funciones es proporcionarnos energía. No es la principal, pero nos proporcionan y muchísima energía, hasta 9 kilocalorías por gramo. Ahora bien, ahora bien, dentro de los lípidos existen unos ácidos grasos que se llaman esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Porque yo no los puedo sintetizar, yo no los puedo producir. Puedo producir otros ácidos grasos, claro que sí, pero no los que se llaman esenciales, como el oleico, el linoleico y el linolénico.
Esos dentro de mi propia dieta diaria yo tengo que consumirlos. Los lípidos tienen funciones de aislamiento, de proporcionar energía, de protección, porque también protegen mis órganos internos. Los lípidos también son precursores de muchas hormonas y también son precursores de los cerebrósidos. Y los cerebrósidos en el ser humano son muy importantes para el desarrollo correcto de nuestro cerebro. Las proteínas tienen muchísimas funciones. No se preocupe, Octavio. Las proteínas dentro de las funciones que tienen funciones de protección, tienen funciones de motilidad. Las proteínas también tienen funciones, por ejemplo, eh, de soporte, tienen funciones de transporte, tienen funciones de catálisis. Las proteínas tienen una enorme cantidad de funciones. Todas las proteínas están hechas de péptidos y todos los péptidos están hechos, o las proteínas estructurales están hechas de 20 aminoácidos. 20 aminoácidos de 124 que se han identificado. Solo 20 constituyen las proteínas estructurales. De esos 20 aminoácidos, el ser humano, dependiendo la edad y su metabolismo, necesita entre 9, 10 o quizá 11 aminoácidos. Esos aminoácidos los vamos a llamar aminoácidos esenciales. El resto de esos aminoácidos yo los puedo producir. Yo los puedo sintetizar en mi cuerpo con mi metabolismo, pero los aminoácidos esenciales no. Y al igual que los lípidos esenciales, los ácidos grasos esenciales, necesito consumirlos dentro de los alimentos, dentro de una dieta diaria. Eh, Finalmente, los ácidos nucleicos son muy importantes porque guardan la información química de quiénes somos, de qué color es mi cabello, de qué forma son mis uñas. Esa información química de quién soy yo y también de qué es lo que necesito, de qué es lo que necesito para la formación de mis tejidos, para las proteínas que yo necesite para crecer, para desarrollarme, para un mantenimiento celular. Y toda esta información química está contenida en una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico. La además, permítame un segundo. Perdón, jóvenes. Ahora bien, los ácidos nucleicos, donde se encuentra toda nuestra información química, se llama ácido desoxirribonucleico. Y existe otro ácido nucleico que tiene la capacidad de leer esa información química, de descifrarla y hacerla útil para la síntesis de proteínas. El otro ácido es el ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico tiene la capacidad de leer lo que existe en el DNA, llevar esa información a los orgánulos celulares, los lleva a los ribosomas, que los ribosomas principalmente se dedican a la síntesis de proteínas y sintetizan esas proteínas. Algunas pueden ser enzimas, algunas pueden ser, permítanme un segundo, perdón, ya.
Algunas de esas proteínas llamadas enzimas sirven para la catálisis, es decir, son catalizadores. ¿Y qué es un catalizador? Son moléculas orgánicas que me ayudan al metabolismo, que me ayudan para la síntesis de proteínas, para la síntesis de ácidos grasos, para lo que yo necesito. Pero también me ayudan para esa parte del metabolismo que se encarga de crear energía para mis actividades diarias. Todo nuestro metabolismo funciona gracias a estos catalizadores llamadas enzimas y casi todas las enzimas son proteínas. Por ello es muy importante. Les comentaba la semana pasada que dentro de estas moléculas orgánicas bueno, perdón, dentro de estas biomoléculas existen algunas que las llamamos vitaminas. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas, reales, no porque no existan, sino porque los carbohidratos parten de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos, parten de nucleótidos como la guanina, la citosina, la pirimidina, el uracilo, la citosina. Las vitaminas son un conjunto de muchas moléculas que no guardan una semejanza, un origen en común. Vaya que no están formadas a partir de la misma estructura, sino son un grupo de moléculas muy diversas entre sí. Ahora bien, es por ello que algunos autores no las incluyen dentro de las biomoléculas orgánicas, pero no por ello les restan importancia. Claro que son importantes las vitaminas en pequeña cantidad y su importancia radica en que la mayoría de estas vitaminas ayudan a las proteínas llamadas enzimas a que realicen su metabolismo. ¿Ok? Ahora bien. Dentro de las transformaciones de la materia, recuerden que existe una ley, la ley de la conservación de la materia o principio de conservación de la materia, que nos dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya explicamos los cambios físicos. Los cambios físicos no implican una transformación en la naturaleza de la materia. Solo implica los cambios en los estados de agregación. Los cambios químicos, por otro lado, sí cambian la naturaleza de estas sustancias. De hecho, esa es la finalidad. ¿En qué proceso cambian su naturaleza? En algo llamado reacciones químicas. Las reacciones químicas, expresados de forma sencilla, es el paso de reactivos hacia productos. Es decir, se crean sustancias que adquieren propiedades nuevas y que adquieren también características nuevas. Esa es una transformación química. El producto ya no va a tener la misma naturaleza que los reactivos y esa es su función. Este es un cambio químico. Sí cambia la naturaleza de las sustancias. Y tenemos un cambio que son los cambios nucleares. Los cambios nucleares, ¿qué implican? Implican un cambio, pero en la naturaleza atómica de la sustancia. Recuerden, nosotros conocimos esos modelos atómicos, sabemos que en el núcleo hay protones y neutrones y girando alrededor de estos algunos electrones. ¿Ok? Dentro de estos cambios nucleares hay de dos tipos, unos fenómenos de fisión nuclear y la fusión nuclear. Hablando de fisión nuclear, implica el rompimiento de los núcleos atómicos. Cuando ocurre este proceso se liberan cantidades enormes, enormes de energía. El ser humano ha utilizado este tipo de procesos para la creación de energéticos, medicamentos, también para el uso en las plantas nucleares, aunque también lo ha utilizado con fines bélicos, por ejemplo, para crear la bomba atómica y también bombas termonucleares. El otro proceso nuclear no ha sido reproducido por ningún humano en ningún laboratorio aún en este planeta, lo cual implica un fenómeno de fusión nuclear, es decir, tomar dos núcleos atómicos y unirlos y crear una sustancia o un átomo más pesado. Cuando ocurre este proceso, la liberación de energía es todavía increíblemente más grande. Este proceso no ha podido ser reproducido en ningún laboratorio en la Tierra, pero es el proceso más ordinario en todo nuestro universo.
un proceso que gracias a él nosotros existimos y todos los materiales que nosotros vemos a nuestro alrededor. Un proceso tan común en todas las estrellas en el universo y que ocurre en nuestro Sol. En nuestro Sol está liberando tantísima cantidad de energía que ha sustentado la vida en la superficie de nuestro planeta. Nos proporciona luz, nos proporciona calor y nos proporciona otro tipo de radiaciones. Es tanta la energía que se libera que gracias a nuestro Sol tomamos muchísimos energéticos. Ahora bien, hablando sobre las características que tienen los seres vivos y que la materia inerte o los seres vivos no tienen, recuerden que fundamentalmente existen 8 características que son comunes a todos los seres vivos. ¿Existen seres vivos que tienen más características? Claro que sí, pueden tener sentimientos, emociones, pensamientos, un lenguaje, más características. Pero desde una pequeña bacteria, un hongo, una planta, un león, el ser humano compartimos las mismas características, las cuales son, poseemos una estructura, poseemos un nivel de organización bastante complejo, presentamos un metabolismo, respondemos, por ejemplo, a los estímulos externos, es decir, presentamos una irritabilidad. Mantenemos nuestras condiciones internas para que se lleve a cabo ese metabolismo y se llama homeostasis. Nos reproducimos, tenemos varios tipos de reproducción, lo que puede implicar una reproducción sexual o una reproducción asexual. Crecemos y nos desarrollamos, tenemos un crecimiento regulado. Nos adaptamos. Dentro de esta adaptación, los individuos de cualquier especie se pueden integrar a poblaciones. Estas poblaciones son comunidades. Y cuando existe competencia, también se puede evolucionar, que es otra característica común. Dentro de ese nivel de organización, nosotros conocimos a partir de esos átomos que forman moléculas. Las moléculas forman biomoléculas. Esas son características en los orgánulos celulares. Los diferentes orgánulos celulares forman una célula. Una célula ya puede ser un organismo vivo si es que es unicelular. Y si está conformado por 2 o más células, es un organismo pluricelular. 2 o más células con funciones específicas forman lo que es un tejido. Los tejidos conforman órganos, diferentes tipos de órganos se acoplan en sistemas de órganos y diferentes sistemas de órganos acoplados para la división y la colaboración dentro de las actividades forman un organismo pluricelular y muy complejo. ¿Ok? Y finalmente, debemos de explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. ¿Cuál universo? Lo que me rodea o yo mismo. ¿Cuál ha sido ese impacto? Y hay que analizarlo de una forma prudente y responsable. ¿Por qué les digo esto? El ser humano ha tenido impactos positivos, pero también impactos negativos. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro propio universo. Oiga, pero el universo nos dijo que es el espacio donde yo vivo o puedo ser yo mismo. Por supuesto. Yo, yo encontré un dato interesante, que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta alrededor de 160 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. El ser humano actual lleva 300.000 años y muchos ya lo están condenando a la extinción. El ser humano en ese universo natural ha contaminado, ha extinguido especies, hemos calentado y sobrecalentado nuestro planeta. Ese es un impacto negativo. El ser humano ha tenido un impacto positivo, por supuesto que sí hemos desarrollado ciencia y tecnología. Sin esa ciencia y tecnología no podríamos comunicarnos en este momento, no tendríamos computadoras, no tendríamos internet. El ser humano ha creado artes, el ser humano también ha aprendido a cómo restablecer lo que ha dañado en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con mi propio ambiente? Yo he tenido un impacto negativo en mi propio universo, pues imaginen, debería de analizar. Y ahora que ya llevé mi módulo número 14 si me alimento de forma adecuada. Tal vez padezca obesidad. La obesidad me puede llevar a desarrollar diabetes o llevar hipertensión. Y si no me cuido, esas afecciones se pueden agravar. Ese es un impacto negativo en la propia dinámica de mi universo. Pero yo aprendí en mi módulo número 14 que una de las funciones que mantienen, que
realizan los seres vivos, por ejemplo, es una función de nutrición. Y aprendí acerca de esas biomoléculas que yo puedo encontrar en los alimentos y sobre todo porque son importantes. Así es que yo puedo tener un impacto positivo en la dinámica de mi universo, claro que sí, consumiendo alimentos de calidad y suficientes, haciendo ejercicio, por ejemplo, estudiando. Jóvenes, jóvenes estudiantes, ustedes, de hecho, son una motivación y de verdad son una motivación para mí y estoy seguro que también para los seres que lo rodean. Primero al ingresar a Prepa en línea, al estar en módulo 14 y estoy seguro que todos ustedes van a concluir Prepa en línea, tal vez como una primera meta, plantéense más metas. Ese es un impacto positivo en la propia dinámica de su universo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo más, están llegando a una meta que ustedes prácticamente le están llevando en acompañamiento con todas las figuras de prepa en línea, pero el trabajo 100% es suyo. Eso es un impacto positivo en mi propio universo, el conocimiento. ¿Y para qué aprendo? Para poder ser una mejor persona, para ser un mejor ciudadano, para evitar cometer también esos errores que hemos tenido como un impacto negativo en la dinámica de nuestro universo, a no tirar basura, a mantener armónico el lugar donde yo vivo, a respetar a otros seres vivos. Eso es un impacto positivo. Así es que si ustedes quieren explicar un impacto negativo, adelante. Si quieren explicar un impacto positivo de la dinámica de su universo, adelante. Solo que tiene que estar muy bien explicado. Jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? Esmeralda, Laura, María Josefina. Bueno, recuerden, Pixton ya no permite el compartir de forma gratuita la historieta. Únicamente quienes lo hagan en Pixto pueden tomar impresiones de pantalla. Si en cualquiera de las tres plataformas, en el primer recuadro tiene que estar sus datos de identificación. Y si lo hacen en Storyboard o en Canva, deben de colocar la liga en su documento. Se tienen que ingresar con su correo institucional, no se van a calificar a proyectos integradores que manden por OneDrive o por Drive o en alguna otra, en alguna nube, no se va a calificar. Tiene que tener sus datos de identificación y por favor verifiquen que esa liga ustedes me concedan los permisos para que yo pueda revisarla, si no, tampoco la voy a poder calificar. Y no tiene un límite respecto de cuántos recuadros voy a utilizar, de cuántos personajes quiero yo utilizar. No hay algún límite. Lo importante es que en la historieta yo cubra los 5 aspectos que se me están solicitando. Eso es lo importante y que tenga una lógica. Dentro de las actividades de esta semana, jóvenes, también es muy importante. Recuerden, su proyecto integrador tiene un valor cercano al 30% de la calificación final de este módulo. Pero nuestro foro de integración también tiene una ponderación entre el 7 y el 9%, así es que es muy importante y tenemos que hacer al menos 5 participaciones. Nuestra primera participación será responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Una vez que tengamos esta participación, para nuestra segunda y tercera participación podemos leer los comentarios de nuestros compañeros, de nuestro asesor virtual, compartir nuestra opinión por lo menos con 2 de ellos. Podemos hacerles preguntas, darle un consejo o hacer una sugerencia. Para nuestra cuarta participación vamos a revisar los comentarios que no realizaron. Si no nos realizaron ningún comentario, nosotros podemos comentar a otro compañero. ¿Okay? En la última participación vamos a tomar las ideas más importantes que se vertieron en el foro y vamos a explicar por qué esas ideas nos parecen relevantes. Yo puedo participar más de 5 veces, por supuesto, y de verdad los invito a que participen más veces. Esto les va a dar una mayor oportunidad a que hagan comentarios acerca de nuestras participaciones y de que nuestros compañeros puedan
comentar todavía mucho más. Con esto, jóvenes, llegamos nosotros al final de nuestra sesión del día de hoy. Espero que les haya dado algunos tips para que les pueda facilitar la realización de sus actividades. Y si no queda alguna duda, nos vemos en la sesión del próximo viernes a la misma hora. María Josefina, Laura, Esmeralda, ¿alguna duda en particular de las actividades de esta semana? ¿Ninguna, chicos? Bueno, María Josefina, que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Adiós.